¿verdad? Vamos a mirar energía Aries. Si tomamos como Aries ascendente soles o luna en Aries, pues la luna nueva de esta semana corresponde en el inconsciente, corresponde en la casa 12. Es muy positivo para Aries, porque las lunas nuevas allí usualmente son un foco y reflejan y muestran algo de lo que necesito yo en mi vida saber. Recordemos que Piscis es un signo que se caracteriza, digo Piscis porque la luna nueva se está dando en Piscis, se caracteriza por un salto de fe. Casi siempre ese último gradito es el salto de fe, es como creo o no creo o hasta dónde creo. Claro, Aries es un signo que lleva mucho la delantera. Aries es un signo que por esta época pues está supremamente movido, está muy activo. Entonces, tener más claridad acerca de los pasos que va a dar o de lo que está sintiendo, pues esto le ayuda. Es una semana muy reflexiva. Esta misma semana también se da el evento del año astrológico en el signo de Aries. Claramente muchas personas van a empezar a cumplir años eh, esta semanita, que sean de signo Aries, porque el Sol cambia. Termina su fase en Piscis, empieza en Aries. Aries es una energía más viva. El hecho de que el Sol ingrese a Aries también da más entusiasmo, da más ganas de hacer cosas, nos pone también mucho más inquietos. Entonces, ascendentes en Aries mucho más movido de lo normal, con una recarga extra, ¿sabes? Porque el Sol, la última vez que estuvo en Aries fue hace 12 meses, hace un año. Entonces, el hecho de que ingrese el Sol nuevamente, no solo es la celebración del año astrológico, sino también es la fuerza y el arranque para brillar desde una energía más propia. Yo creo que ahora mismo o esta semana se ofrece un panorama de belleza, un panorama de sutil. Aries es un signo que se debe preguntar, ¿y qué tal si utilizo mi rostro? Aries es un signo ascendentes, soles o lunas, ¿y qué tal si utilizo mi imagen? ¿Y qué tal si voy descubriendo la esencia y voy descubriendo ese brillo y voy descubriendo también esa riqueza que hay dentro de mí? Hay mucha actividad planetaria que está migrando hacia el signo de Aries, hacia los inicios, para que Aries pueda conquistar y hacer cosas. Esta es la semana de Aries, realmente la semana más contundente que puede tener iniciar, además que cuando el Sol ingresa renovado, la Luna va a ingresar también a Aries esta semana. Entonces como que tiene una fuerza y una carga distinta emocional, consciente, eréctil, libidosa, de acción. Yo creo que es una muy buena semana, sobre todo en temas de emprendimientos, en temas de poder hacer algo. Aries es un signo muy bueno. Aries es un signo que cuando se propone algo lo consigue. Quizás el talón de Aquiles que puede tener Aries ni siquiera es la disciplina, porque ahí con Saturno se están disciplinando. De pronto es el sostenerlo a futuro, como que a veces hay mucha chispa, a veces hay mucha energía en ciertas áreas y como que a los 2, 3 días se apagó la llama y Aries dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vela? Como que le apagan la vela, ¿no? Y se acaba un poquito la energía y se demora un tiempito en volver a conseguir otra vez. Ahora todo lo que estaba sucediendo en Piscis se recarga en Aries, mostrando una energía distinta, mostrando cosas que le traen mucho por venir. Aries es un signo también esta semana que la vida los convoca a hacer realidad sueños. Hacer realidad sueños. Esta es una palabra que me encanta. Si tú eres ascendente en Aries, Sol o Luna en Aries, pues ponte a pensar eso. ¿Cómo hago realidad mi sueño? ¿Cómo llevo que todo lo que he venido pensando, todo lo que he venido haciendo, todo lo que he venido creyendo, imaginando, cómo le doy vida? ¿Cómo hago que esto sea una realidad y no que se quede solamente en eso, en sueños o en ideas, sino cómo lo puedo escalafonar? Así sean pequeños movimientos, ¿no? Aries tiene un talón de Aquiles que hay que decirlo. ¿Ustedes saben cuál es el talón de Aquiles que tiene Aries? Dícese de talón de Aquiles una debilidad, una pequeña debilidad. Esta es una pequeña debilidad que esta semana, del lunes 16 al domingo 22 de marzo, la vida les invita a corregir, a trabajar.
esa pequeña debilidad que tienen. ¿Quién me dice de los que está online cuál es la debilidad de Aries? Aries tiene una debilidad. Impulsivos, bueno, esa es su esencia. Yo no lo vería como debilidad, porque ser impulsivo no es una debilidad, sino es una característica de Aries. Aries es un signo impulsivo. Entonces, una persona ascendente en Aries, Sol Aries, siempre son impulsivos. Pero aquí hablo de debilidad. Hay una pequeña debilidad que tiene Aries. Esa pequeña debilidad que tiene Aries es irse solitario. Incluso pueden llegar a ser más solitarios que el mismo Capricornio. No comprometerse, dicen por acá. Mira, enojo, ira, rabia, no falta de paciencia, de fe. Ese pedacito de creer que no necesito de nadie. Aries, es una semana que te invita a decir, no es tanto que se necesite o no, vivimos en un ecosistema, entonces obligatoriamente requerimos del otro. No hay que verlo como una necesidad, sino se requiere del otro, se requiere de una otra parte. A veces ascendentes en Aries les puede gustarse irse por su cuenta, irse en solitos, ¿sí? Y si ven que no, prefieren dárselas de fuerte. Yo soy ascendente en Aries, yo soy signo Aries, yo soy el guerrero, yo solo puedo. Aries, esta semana le está diciendo la energía a Aries, bájale 5 rayitas, Aries, busca ayuda, pregunta, busca a tu gente. Por eso el sol llega a Aries, está Neptuno. Ahora más que nunca Neptuno en Aries le está diciendo, mi querido Aries, de qué vale la pena la vida sola? No, pues hay que buscar la comunidad, hay que buscar más gente, hay que buscar compartir. Entonces Aries a veces se va como que por la suya, ¿no? Y prefiere irse solo y, eso yo no me pongo a esperar a nadie. Yo sola puedo. Mujeres arianas, yo sola puedo. Mujeres ascendentes en Aries, yo sola puedo. Y claro que puedes sola. Ahora, ¿a qué te sabe? Ese es el tema, donde la energía le está diciendo, apuéstale más a compartir, apuéstale más a estar en otros ambientes, a estar en otros momentos más abiertos, más expansivos y ábrete un poquito más, porque la vida pues solos podemos, pero juntos llegamos más lejos. Por ahí están los temas para Aries, aprovechar en este caso la energía que tienen, esa luna nueva que los invita justamente a eso, a renovarse, justamente a estar como más activos, a estar más compasivos. Del afán solo queda el cansancio, Aries, entonces pues sí, mucha chispa, mucha energía, mucho yo soy, y Aries y esto y lo otro, pero ¿en qué va a terminar? Entonces es como una semana muy reflexiva y yo creo que no les va a quedar nada difícil. No les queda nada difícil porque Aries también es un signo muy pensante. Entonces, esta luna nueva le va a permitir renovar esos votos a Aries para que lo puedan hacer, lo puedan tener como un poco más cercano, más vivencial. Ahora vale la pena mirar la energía para Tauro. Si tú eres una persona de ascendente o tu ascendente es Tauro o tu